Bueno, buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es marzo 21 y el devocional para hoy dice de esta manera. No necesitas paralizarte por el remordimiento, ya que tu pizarra ha sido limpiada por la asombrosa gracia perdonadora de Dios. Disfruta el consuelo de estos pasajes. En otro tiempo ustedes por actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios, eran enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentaros santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Colosenses 1, 21 al 22. ¿Por qué? Sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Romanos 5:10. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida de Abraham llegara a las naciones, para que por fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Gálatas 3, 13 al 14. Porque por gracia ustedes han sido salvados por fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 al 9. Ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 al 14. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, del 1 al 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Romanos 5, del 1 al 2. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4 al 10. El mensaje es claro. Colosenses es el pasaje más consolador de todos los mencionados arriba. Deja que tu mente abrace con el consuelo de estas palabras, pues tal consuelo no lo encontrarás en ningún otro lado. El Dios anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y si Dios ha cancelado voluntariamente cualquier cosa que te causa remordimiento, entonces tú también debes olvidarla. Eres libre. Ya no tienes que castigarte por las deudas que Dios ya ha anulado. Eso sí que es libertad. Para profundizar y ser alentados, Colosenses capítulo 2. Bueno, mi querida familia, hoy podemos poner como título el devocional La pizarra limpia. Y realmente ese texto base y fundamental que nos habla el devocional de hoy, que es Colosenses 2, 13 al 14, nos dice: a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi querida familia, el devocional de hoy tiene como por tema central la gracia perdonadora de Dios, y no solo borra nuestras culpas, mis hermanos, sino que nos libera de la prisión del remordimiento. Yo quiero que nos hagamos una pregunta: ¿cuántas veces nos levantamos por la mañana y el primer pensamiento no es esperanza, sino el recuerdo de lo que hicimos ayer? ¿Cuántas veces nos sentimos descalificados para servir a Dios porque nuestra mente, nuestros sentimientos producen como una burbuja de aquellos errores que creíamos ya confesados? Mis queridos hermanos, el remordimiento tiene una característica cruel. Pretende hacer que vivamos en el pasado, condenándonos por deudas que ya fueron pagadas. Pero el devocional de hoy, basado en esta poderosa verdad de la bendita palabra del Señor, es que no necesitas paralizarte por el remordimiento. ¿Por qué? Mi hermano, porque tu pizarra ha sido limpiada por la asombrosa gracia perdonadora de Dios. Y vamos a sumergirnos en Colosenses 2, que es el texto a profundizar, mis hermanos. El pasaje de este devocional llama el más consolador de todos. Descubramos juntos la raíz de nuestra libertad. Primero, nuestra condición pasada, la enemistad y la deuda.
Para entender la magnitud del perdón, mis hermanos, debemos recordar quiénes éramos sin Cristo. El apóstol Pablo nos deja un espacio para la duda, no deja ningún espacio para la duda. En Colosenses 91 dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. No éramos solo personas con defectos, no eran personas que de vez en cuando pecábamos o ocasionalmente pecábamos o teníamos errores, no, éramos enemigos y como enemigos teníamos una deuda. La ley, que era santa y que es santa, se convirtió en un expediente de acusación contra nosotros. Pablo describe esa deuda en Colosenses 2:14 como algo muy adverso y contrario a nosotros. Era un pagaré que certificaba nuestra culpa, es decir, sentenciados a muerte eterna. Éramos por naturaleza hijos de ira. El remordimiento se alimenta de esa memoria, nos dice, fallaste, eres indigno. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos muestra que el problema no es solo que debíamos, sino que estábamos muertos en pecados. Un muerto no puede pagar, un enemigo no puede reconciliarse con sí mismo. Ahora miremos la intervención divina, la cancelación total. Aquí está donde el mensaje da un giro radical. Lo que nosotros no podíamos hacer, mis hermanos, Dios lo hizo. Y miremos el corazón del pasaje, Colosenses 2:13-14. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y observen los versos, mis hermanos, en pasado. No es algo que Dios intentara hacer, es algo que ya hizo. Y eso pasó en la cruz. Tetelestai, todo ha sido pagado o consumado es. Dios nos dio vida. Pasamos de muerte a la resurrección. Perdonó todos los pecados, no algunos, no los más pequeños, sino todos. El perdón de Dios no tiene planes de pago a plazo, mis hermanos. No es como una tarjeta de crédito, es un pago único y total. ¿Qué hizo? Anulando la deuda. La palabra anular, mis hermanos, significa rasgar, cancelar, invalidar. ¿La clavó en dónde? En la cruz. ¿Dónde está ese expediente de tu culpa? No está en el escritorio de Dios esperando ser revisado. Está clavado en la cruz de Cristo y fue ejecutado y murió allí. La deuda fue pagada. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, no solo hablaba de su sufrimiento, sino de tu deuda. Quedó pagada para siempre y totalmente. Es decir, que ya no hay nada más que hacer, ya Cristo lo hizo todo. La liberación entonces del remordimiento, porque sigues castigándote. Si Dios ha cancelado voluntariamente cualquier cosa que te causa remordimiento, entonces, ¿por qué nosotros insistimos en recordarlo? El devocional nos lanza un desafío contundente. Tú también debes olvidarla, eres libre, ya no tienes que castigarte por las deudas que Dios ya ha anulado. ¿Qué dice Romanos 6:18-22? Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como hermano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora por sacrificio presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Este fue el resultado de creer en Jesucristo y la obra redentora de Cristo en la cruz. Mis hermanos, el remordimiento en muchos casos no es arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a Cristo. El remordimiento nos lleva al autojuicio. Muchos cristianos viven en una perpetua autoflagelación emocional, pensando de que si se sienten mal por suficiente tiempo estarán compensando su pecado. Pero eso es un insulto a la suficiencia de Cristo, a la suficiencia de la cruz de Cristo. Mis hermanos, si Dios, el juez justo, dice deuda cancelada, ¿quiénes somos nosotros para decir no, aún la tengo que pagar con mi depresión, con mi culpa, con mi amargura, con mi autojusticia? Pablo refuerza esto en Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación implica no solo castigo, sino también la culpa acusadora, mi hermano. Ya no hay ninguna voz, ni siquiera la tuya propia, que pueda condenarte válidamente si estás en Cristo. Es decir, si tus pecados son confesos, si no tienes pecados ocultos, que es un diferente. El fundamento de nuestra paz, justificación por la fe. ¿Cómo podemos estar seguros de esta cancelación? No porque lo sintamos, sino porque la Escritura lo declara. El devocional nos regala una hermosa verdad. Romanos 5:1.
Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios. No es que busquemos la paz, la tenemos, es un estatus legal. En Gálatas 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Tu castigo ya cayó sobre él. Efesios 2:8-9 también nos dice, por gracia ustedes han sido salvados por la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Mi querido hermano, si la salvación es un regalo, el remordimiento es intentar devolver el regalo porque sientes que no lo mereces. Pero la gracia no se recibe por méritos, se recibe por fe. La respuesta, mis hermanos, vivir en la libertad del perdón. ¿Qué hacemos entonces con este mensaje? Acepta la lógica de la gracia. Dios te amó primero. 1 Juan 4:10. No porque fueras bueno, sino porque Él es bueno. Cuando entiendes de que el amor de Dios no depende de tu desempeño, sino de su carácter, el remordimiento pierde su poder. Clava tus recuerdos en la cruz. Cada vez que el enemigo, tu conciencia, te traiga un pecado ya confesado, responde con la verdad. Esa deuda fue clavada en la cruz y si Dios la canceló, yo no tengo autoridad para cobrarla de nuevo. Vives en el consuelo de Colosenses 2. Deja que tu mente abrace el consuelo. No hay consuelo más profundo que saber que el documento que acreditaba nuestra culpa ha sido destruido judicialmente por Dios mismo, es decir, por el juez que podía condenarnos. Para concluir, mis hermanos, la invitación de hoy, en esta mañana, es salir de la tumba del remordimiento. La pizarra está limpia, no porque hayas borrado tus lágrimas, sino porque Cristo la limpió con su sangre. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y si Dios la anuló, déjala anulada. Si Dios la clavó, no la desclaves. Eres libre. No te castigues por lo que Dios ya no recuerda. Disfruta el consuelo de la gracia. Camina en la libertad de ser hijo e hija reconciliado con Dios. Mis queridos hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Estemos orando por el servicio de mañana y vayamos a cada una de sus congregaciones con gran alegría y gozo a bendecir y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Un abrazo fuerte, Dios los bendiga.